Muy buenas tardes, mi nombre es Alberto Abraham Domínguez y estás en tu programa Despertar Cultural. Hoy me encuentro con el escritor Javier Izaguirre. Es coordinador del taller de creación literaria Carlos Montemayor. Ha participado en lecturas de diferentes foros, tales como Ateneo Fronterizo, Literatura en el Bravo y mesas de lectura en Escritores de Juárez. Actualmente es organizador de diferentes eventos literarios como lecturas en la Biblioteca Pública Municipal Arturo Tolentino, Cafebrería Azul de Luna, entre otros. Forma parte del comité organizador del cuarto encuentro de escritores por Juárez y ha sido publicado en la revista literaria Paso del Río Grande del Norte y actualmente también coordina el suplemento literario en contexto de la revista Semanario. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Muchas Alberto. gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por recibirme en tu espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, bienvenido. Javier, ¿qué te motivó a escribir? Bueno, una de las frases que me gusta repetir siempre, que fue una inspiración, es la frase de Odiseas Elitis, el premio Nobel griego, poeta, que alguna vez le preguntaron por qué escribe y él contestó: escribo para que la muerte no tenga la última palabra. Entonces, esto me llevó a integrarme al taller que impartía en aquel entonces Jesús Horacio Maldonado en la Biblioteca Pública Arturo Tolentino. Y me integré con ellos y empezamos a trabajar en los escritos propios y pues después vino una serie de eventos afortunados y ese fue el motivo, ¿sabes? Al ver la necesidad de plasmar las historias de gente que ya no estaba o que sigue estando, entonces ese es mi motivo principal. ¿Y recuerdas la edad más o menos en la que tú empezaste a ser inspirado por esta musa literaria? Bueno, yo a escribir empecé tarde, hace apenas unos 6 años, 8 años, en el 2008, 2007. Entonces, a esa edad me nació empezar a hacer una actividad que muchos decimos que voy a empezar a hacer cuando me retire o cuando mis hijos crezcan o cuando tenga tiempo, y decidí que era tiempo de empezar a escribir. ¿Qué influencias tienes en tu escritura de autores? Mis influencias principales es el realismo mágico, es Gabriel García Márquez, aunque mi favorito por encima de García Márquez es Juan Rulfo, por obvios motivos. Es mexicano y él describe mucho del costumbrismo mexicano y yo soy de un pueblo de Villazueta, Veracruz, y pues hay muchas historias que contar y hay muchas concordancias con Juan Rulfo. Entonces mis influencias son esas y García Márquez reconoció que Juan Rulfo es una de sus grandes influencias. Javier, ¿bajo qué circunstancias fue que llegaste a dar con el encuentro de escritores por Juárez? Bueno, te platicaba que hicimos una lectura. Sabíamos que nosotros, que había una necesidad de este trabajo en la ciudad, pero que nosotros solos no íbamos a poder. Necesitábamos hacer enlaces y se da el enlace con el taller que estaban llevando Lluvia Chaires y Antonio Flores Schroeder. Entonces ellos, junto con Edgar Rincón, se conjuntaron y decidieron se preguntaron, ¿por qué no hacemos un encuentro literario? Al ver la necesidad. Entonces, es así como vienen con nosotros vamos con ellos, nos conjuntamos. Y en esas circunstancias nos piden, a Francisco Romo y a mí, nos piden ayudarlos en el comité operativo. Y es así como nosotros operamos muchas de las operaciones, valga la redundancia, de este primer encuentro de escritores que
que fue un éxito. Fuimos 70 escritores de aquí de la ciudad y vinieron 20 escritores de diferentes partes de la República y estuvimos en muchas áreas de la ciudad, muchos foros. Y en esas circunstancias nos conjuntamos y vimos que era, no quisiera decir la frase, pero vimos que era bueno. Entonces nos sentimos muy halagados porque recibimos mucho apoyo de la gente y recibimos sobre todo la percepción de que la gente en Juárez está ávida de este tipo de eventos. ¿Y cómo te sentiste estar bajo la experiencia de este colectivo, este fenómeno social que tú estás llamando al que participaste? Bueno, pues es satisfactorio, es algo nuevo. Tú dices, o sea, bueno, yo siempre había participado en empresas lucrativas, el servicio a la industria maquiladora, o sea, tienes un emprendimiento es para ganar dinero. Este emprendimiento que se dio no era para ganar dinero, el éxito se medía en que la gente asistiera, en que se dieran las cosas, entonces era algo nuevo, fue muy halagador, o sea, después de que pasa todo el trabajo que conlleva un encuentro literario, que ese fue uno de los más largos, yo creo, de la historia de Ciudad Juárez, que fueron 5 días de andar con los escritores, llevarlos a diferentes lugares y ver cómo los niños convivían con un escritor en una taquiza y todo. Entonces después de eso pues viene la reflexión y te quedas con ese sentido de responsabilidad, que eso no tiene que terminarse, al contrario, tiene que crecer. Nos mencionaste, Javier, en nuestra conversación anterior, de que la cultura es un medio para sanar la fibra de la sociedad que la conforma. ¿Nos pudieses, por favor, abundar más en esa idea? Bueno, en el proceso que se vivió aquí en la ciudad, en Ciudad Juárez, hemos visto y hemos aprendido que estábamos muy dispersos, que el tejido social tan traído no era tan cohesionado. Y pues en ese sentido creo que tenemos experiencia de otras ciudades. Supimos de Medellín, vinieron gentes a platicarnos de Medellín en Colombia, cómo pasó de ser la ciudad más peligrosa del mundo, igual como fuimos nosotros, a ser una ciudad en donde se dio mucho la cultura y se dieron fenómenos muy esperanzadores por medio de la cultura, por medio de las expresiones de la cultura. La gente se cohesionó, la gente volvió a trabajar por su sociedad y a querer anhelar la paz, que es el medio en donde se da la creación, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un proceso que se debe llevar como un antídoto hacia los brotes de violencia, hacia los brotes de descomposición social. Yo creo que si tú haces que un joven o en la edad, no importa, pero una persona escriba o una persona vaya hacia o pinte o vaya hacia cualquier expresión de la cultura, va a estar encaminado hacia otros fines, ¿no? Entonces, claro que sí, el deporte y la cultura son medios sanadores de un tejido social enfermo. Esa es mi percepción, esa es mi idea, y por eso estamos trabajando. O sea, por eso pues buscamos incentivar la lectura, incentivar la escritura, que es lo que me ocupa, ¿no? Y en este caso, ahora que
estoy en el comité organizador de Escritores por Juárez. Estamos buscando que nos apoyen de otros lados y que haya un encuentro precisamente con los escritores de aquí de Ciudad Juárez. Y creo que va por buen camino. Es un camino arduo, pero como te gusta lo que haces, no importa qué tan lejos vayas, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. Y que mencionas eso de la unidad con el medio de promover la cultura, ¿cuál es el ideal tuyo en el cual todos nosotros podemos contribuir para formar una sola mente, por así decirlo, con el objetivo de hacer esto que tú dices? La cultura no tanto para cultivar a la persona, sino para sanarlo. Bueno, el hecho de sanar creo que es individual, pero el medio, o sea, debemos de buscar medios que nos lleven más, con más efectividad hacia una sanación. A mí aquí me queda un poco la imagen esta que oí de una plática de gente que conoce el caso de Medellín, en donde decían, por ejemplo, que la gente se juntaba en los parques a leer poesía o a hacer una obra de teatro entre ellos y todo. Entonces, después se encontraban por allá y alguien decía, por sus actividades violentas tal vez, decía que iba a dañar a tal o cual, y decía, no, a ese no, porque ese es Hamlet o ese es Otelo allá, y ese es mi compañero de pupitre o qué sé yo. Entonces, inclusive me platicaron el caso de Tijuana, en donde muchas expresiones de violencia se vieron cortadas cuando la gente reconocía a otras personas que andaban en las mismas actividades culturales, es decir, ya se enfocaban hacia otra situación. ¿Cómo se puede sanar una sociedad enferma? Pues es difícil decirlo, es difícil tener una llave mágica, pero el intento, creo yo, que sí se puede llevar a cabo con la cultura de por medio, o sea, y cualquier expresión de cultura. Ya tenemos el caso aquí de los grafiteros, o sea, ya no se dedican a dañar una pared, sino a dejar arte en las paredes, o acción poética, por ejemplo, que te dejen un pedazo de reflexión en una pared, ¿no? Entonces ya no es nada más rayar por rayar, ¿no? Pero es una opinión muy subjetiva y obviamente habrá gente que piense diferente, pero creo que precisamente esa es la expresión cultural de una ciudad, las diferentes voces, y que cada quien trabaje con un fin en mente, que es mantener la ciudad en paz. Hablando de lecturas y poesías, tenemos la dicha de que trajiste uno de tus escritos, dispuesto a compartirnoslo. Para concluir la entrevista, ¿cómo llegaste a hacer este escrito y qué te motivó? Y finalmente, si nos lo pudieses compartir, por favor. Bueno, yo soy un aficionado al cuento, como bien sabes. Crecí escuchando cuentos, la oralidad fue muy importante para mí. Entonces fui aficionado al programa de Sandra Lorenzano, En busca del cuento perdido, y en alguna ocasión ella dejó la asignación de escribir a manera de cuento, a manera de relato, que te imaginaras que pudieras entrevistar a un ser fantástico, a un ser mitológico, a un ser que no existe, o quién sabe si existe en este caso. Entonces yo titulé a este trabajo, y de eso se trata, se llama Entrevista con mi anterior reencarnación. Sí, este es un ejercicio asignado por la escritora Sandra Lorenzano en su espacio En busca del cuento perdido. Es una asignación que pide entrevistar a un ser mitológico, a un ser fantástico.
Se titula Entrevista con mi anterior reencarnación. ¿Por qué retornar? Así como no alcanzan solamente un par de ojos u oídos para ver u oír todo lo que quisiera, así una vida no basta. Se queda tanta vida por sentir, hay tanto que leer. Entonces debo asumir que el cielo, ese cielo que deseaba Borges como una especie de biblioteca, ¿no existe? También Borges dijo que el cielo y el infierno no existen, que los actos de los hombres no merecen tanto. Así que si no existe, será nada más para él, y si acaso existe, será para todos, y lo que es de todos es de nadie. Así que lee mientras puedas, lee, lee y escribe. Haz existir libros. ¿Y si me niego? Si te niegas, entonces me niegas, y acaso tal vez no nos encontremos. Nos perderemos y entonces sí, como dijo Odiseas Elitis, la muerte habrá tenido la última palabra. Pues vean, esta es mi colaboración y te doy las gracias por darme un lugar en tu espacio. Y mis felicitaciones para esta labor que están haciendo. Gracias a ti por habernos compartido tu tiempo y de tu trabajo. Y de mi parte y de Fundación Oasis, te deseamos mucho éxito en la trayectoria de Encuentros por Juárez y demás proyectos en tu vida. Muchas gracias, Alberto. Este fue tu programa Despertar Cultural. Muchas gracias por tu asistencia y nos vemos hasta la próxima.